¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta entrega de nuestro ciclo de conferencias de agroecología y salud eh, en tiempos de pandemia. Hoy vamos a hablar acerca de las docenas sucias, los alimentos más contaminados y las sustancias químicas más usadas en la agricultura convencional y clásica. Así que bienvenidos. Vamos como objeto a presentar aspectos relacionados con las 12 alimentos y los 12 pesticidas de origen vegetal más contaminados. Y como pensamiento bíblico, quiero compartirles una cita que está en Segunda de Reyes 4, 39 y 40, que dice: uno de los profetas salió al campo para juntar unas hierbas y encontró una planta de calabazas silvestres. Juntó las calabazas en su ropa y las llevó. Las cortó y las cocinó en la sopa sin saber qué eran. Sirvieron a los hombres para que comieran, pero cuando empezaron a comer, gritaron: esta sopa está envenenada. Muy bien, hay algunas plantas que están envenenadas y que pueden ser potencialmente peligrosas para la salud. Pero hoy vamos a ver cómo muchos de los alimentos que estamos consumiendo en nuestra dieta, vegetales, saludables, eh, son y están contaminados con sustancias altamente peligrosas. Quiero decirles con esto y reiterarlo de manera enfática y vehemente: una dieta saludable no necesariamente es saludable si no está producida a través de la agroecología. Por eso necesitamos una alimentación agroecológica más que alimentación saludable. Muy bien, dentro de los conceptos y contextos que quiero traer a colación, quiero llamar la atención con este gráfico que nos dice un animalito que cuando lo comen también usan la máscara. Resulta que para la utilización, o mejor, para la producción de alimentos, la agricultura usa bastantes venenos y sustancias químicas sintéticas que aplican las personas con estos equipos de protección personal. Se ponen máscaras, guantes, trajes especiales, botas para evitar o reducir el contacto con sustancias químicas peligrosas. Son venenos altamente peligrosos que finalmente se los aplican a los vegetales, pero que ellos no desaparecen y que luego pueden ser consumidos en la dieta por las personas. Hay agricultores que no los usan, como lo vamos a ver en unos instantes. Pero recordarán ustedes el desastre de Chernóbil en 1986, el desastre nuclear o el desastre tecnológico más importante que ha tenido la historia del mundo. Este evento ciertamente causó la muerte de 30 personas en su fase inicial. mm, los bomberos que atendieron la emergencia y los operarios de la planta. Este desastre que seguramente quienes tienen más de 40 años lo recuerdan y que fuimos testigos directos a través de los medios de comunicación de la época, cómo publicitaban, y durante muchos años este evento fue la bandera de muchos comentarios y contenidos en la prensa. Fue el desastre nuclear y el desastre tecnológico más importante que conocemos a nivel de los medios de comunicación. Pero fue un desastre nuclear que, como estaba en el marco de la Guerra Fría, ya la Unión Soviética iba a punto de desaparecer y ya el bloque soviético desaparecería en el 90, pues había una intensa propaganda para desestimular y desacreditar todo lo que se hacía en Rusia. Todo lo que se hacía en el bloque soviético era muy desacreditado. A propósito, quiero decirles que Chernóbil es una planta nuclear que está en una ciudad llamada Pripyat, que está ubicada en lo que actualmente es Ucrania y que, por cierto, en este momento nos encontramos experimentando una transición a lo que sería una tercera guerra mundial. En este momento, los rusos ya tomaron posesión de esta planta nuclear que antes estaba en posesión de los ucranianos. Muy bien, pero lo que quiero llamar la atención es que este evento, si bien fue muy importante, realmente se le dio más despliegue comunicativo de lo que realmente lo fue. Fue por un asunto netamente de desprestigio a la Unión Soviética. Pero
Unos años, 18 meses antes, hubo una explosión en una planta de producción de pesticidas y agroquímicos en Bhopal, India, de la cual casi nadie sabe nada. Nosotros sabemos de Chernóbil porque nos han hecho un despliegue informativo desmesurado. Inclusive las generaciones más jóvenes saben que fue Chernóbil. Pero como les decía, Chernóbil solamente generó 600 muertos en su etapa inicial, pero la explosión de esta planta química de productos agrotóxicos mató 6.000 personas en su fase inicial. El desastre de Bhopal de India es una empresa estadounidense llamada Union Carbide. Y Union Carbide, pues por ser estadounidense, invisibilizó el tema. De hecho, ninguno de nosotros casi sabe del desastre de Bhopal. Ocurrió 18 meses antes del desastre de Chernóbil. Es increíble que casi no sepamos de ello, pero fue más trágico inclusive que Chernóbil. Esto fue una planta de agroquímicos, de pesticidas, que de allí se exportaban a muchos lugares de Asia y de América Latina, producidos en un país pobre, con necesidades básicas insatisfechas y con rodeada esa planta de muchas comunidades pobres. Ahí ustedes pueden ver en la imagen las casas y las casitas humildes que rodeaban en ese entonces la la planta de pesticidas de Opal en la India, de propiedad de una firma estadounidense. Y como es de esperarse, no se dio mucho despliegue informativo porque se trataba de una firma de propiedad de dueños norteamericanos. Este paralelismo quiero hacerlo porque los pesticidas y los agroquímicos, su uso excesivo en la naturaleza y en los seres humanos no se ha visibilizado de una manera como debería hacerlo. Y debe preocuparnos, ha debido preocuparnos y nos deberá seguir preocupando porque los pesticidas y los agroquímicos están presentes en todo nuestro quehacer cotidiano. La alimentación es una de ellas, como lo vamos a ver bien hoy, pero también en nuestras casas compramos excesivamente insecticidas para matar cucarachas, mosquitos, cuando nos salen piojos, entonces también utilizamos venenos y cuando aparecen bichos por aquí, por allá, ratas, veneno y todo es veneno y por todas partes hay sustancias químicas ponzoñosas. Bueno, la clasificación de los agroquímicos. Bueno, los agroquímicos también se les llama agrotóxicos, productos fitosanitarios, que a mi modo de ver eso es un eufemismo. Productos fitosanitarios se le dicen a los venenos altamente letales que se utilizan en la agricultura. Y bien, a los fungicidas son las sustancias agroquímicas o agrotóxicas o fitosanitarias que se utilizan para matar hongos. Los herbicidas están destinados para matar malas hierbas y los plaguicidas sirven para matar plagas. Quiero llamar la atención que la palabra maleza y plaga es un término muy usado en la actualidad y que nos encanta mucho utilizarlo. Y es que esas dos palabras tienen una correlación conceptual, pero también ideológica, porque cuando yo tengo malezas, pues para eso tengo el matamalezas, que se le llama comúnmente, que es un herbicida. Y cuando yo tengo plagas en mi predio o casa, utilizo el plaguicida. De manera que lo que se dice en términos críticos desde la agroecología es que las mismas industrias de productoras de estas sustancias han promovido la idea de utilizar palabras inadecuadas. Por ejemplo, mata maleza para decir que existen malas hierbas, cuando en realidad, como vamos a ver, no existen malas hierbas. Y tampoco existen plagas. Las plagas son producto de una forma en que utilizamos, entendemos los animales, pero que no sabemos para qué sirven. Lo que le decimos maleza y plaga son nombres que le damos a algunas vegetales y algunos animales que no sabemos para qué sirven. O sea que esos términos obedecen a la ignorancia humana. Y los fertilizantes sintéticos de alta solubilidad, que es el NPK. Hay una sustancia muy difundida como fungicida que se llama el mancozeb. El mancozeb es un fungicida que es utilizado para proteger, se le llama protectante de los cultivos,
y que se aplica con frecuencia en muchas situaciones de la agricultura y en especial en la post cosecha. Aquí vemos unas uvas que yo compré, son una compra que hice en un mercado en el 2018 y ese producto olía a, como le huelen las manos uno cuando manipula llaves y es un olor metálico azufrado, derivado del uso del mancozeb. ¿Para qué lo usan? Para protegerlo de los hongos, porque las uvas, como es un producto agrícola con alta concentración de agua en su interior, pues es muy propensa a la aparición de hongos y por lo tanto la protegen para que se preserve en el tiempo y dure más en el mercado. Se utiliza para evitar que se dañe. El producto no se daña, comercialmente se ve saludable, pero finalmente para la salud humana es un veneno que se acumula en el cuerpo y permanece en el cuerpo. Quiero decirles de antemano que los agrotóxicos y los pesticidas, los metales pesados y metaloides a nivel de trazas se bioacumulan en el cuerpo y en los tejidos humanos, tanto de animales como de humanos, y de vegetales a través de las grasas. Realmente las plantas tienen grasas, los animales tienen grasas y nosotros tenemos grasa. Y acumulamos los pesticidas en la grasa, porque los pesticidas tienen unas colitas o unos ganchitos que los hacen lipoafines, es decir, tienen lipoafinidad y les encanta pegarse a las estructuras químicas de la grasa, del colesterol particularmente. Hay otra sustancia que se llama los herbicidas, que es el matamalezas, y aquí tengo el ejemplo de uno de los más ponzoñosos, nocivos y perjudiciales del medio ambiente, el famoso glifosato. Nosotros en Colombia lo tenemos muy en el radar y muy referenciado porque es utilizado para el control y eliminación de los cultivos ilícitos. Y los cultivos ilícitos se hacen control a través de avionetas. Y las avionetas al hacer aspersión no discriminan la aplicación del veneno sobre la coca, el cultivo de coca, sino que parte de la nube cae en los cuerpos de agua, cae en los lagos, en los ríos, en otras áreas del bosque y en cultivos, inclusive en pastos que finalmente come el ganado. Finalmente, ese glifosato llega por alguna forma o algún medio a la comida o al cuerpo humano de los citadinos. ¿Cómo viajó? A través de la leche producida por el ganado, llegó a través de los cuerpos de agua que fueron transportados a través del agua y que llegaron y fueron consumidos por los peces, que los peces consumieron insectos o anfibios u otros invertebrados y que se acumuló en los tejidos. Recuerden que eso no se va, se queda acumulado en el cuerpecito de un insecto, de un anfibio, de un reptil o de otro invertebrado y cuando se lo come el pez, se acumula esa sustancia en el cuerpo del animal y llegan como cualquier otra sustancia. Esa es la manera como se transportan los venenos a los tejidos humanos. Esto se llama bioacumulación y amplificación biológica de las sustancias químicas. Los matamalezas se usan para destruir plantas indeseadas, pero una maleza es una planta cuyo no sabemos para qué sirve. Esa es la definición. ¿Qué es una maleza? Es una planta que no sabemos para qué sirve y que como nos perjudica en el cultivo agrícola convencional, entonces le echamos veneno. Glifosato, por ejemplo, que su casa matriz es Bayer y de la cual tiene su productor primario que es Monsanto y que Monsanto también, entre otras cosas, produce semillas certificadas de maíz y de soya resistentes a los herbicidas. Ellos conocen muy bien cómo las plantas pueden resistir y no resistir a los herbicidas genéticamente modificados. Pero me llama la atención de Leucenia indica, que es la conocida y famosa pategallina, una planta americana que nosotros la conocemos como una maleza, una gramínea resistente y que no muere fácilmente con los pesticidas. Se le aplica glifosato y no muere, ni una, ni dos, ni tres veces. La literatura científica refiere que el Leucine indica muere después de 24 aplicaciones de glifosato seguidas. Eso significa que esa planta es resistente.
no muere con un herbicida fácilmente. Y resulta que la planta desarrolló resistencia genética a ese herbicida, es decir, por más que le echen, no se muere fácilmente. Sale prohibitivamente costoso matar gallinas en los cultivos a partir de glifosato. No se puede, porque sale muy costoso, porque la planta desarrolló resistencia genética. Pero maravillosamente, el Leucine indica, no sabíamos para qué sirve. Perturba los cultivos de cebolla y de interés agrícola en Colombia y en América Latina. Pero resulta que Leucine indica es una planta promisoria que se sabe que previene el cáncer y también es cardioprotectora y es hipoglicemiante y se utiliza para el tratamiento y está dando resultado en pacientes diabéticos. Entonces resulta que Leucine indica no es una maleza, es una planta medicinal altamente promisoria que estamos tratando de destruir cuando nos ofrece unas propiedades terapéuticas para salvar la vida de personas que están siendo afectadas por la misma industria de los alimentos que enferman. De manera que nuestra ignorancia no tiene límites y nuestra soberbia tampoco. Así que aquí lo que estamos haciendo es visibilizar nuestra arrogancia y nuestra ignorancia frente a cómo utilizamos sustancias para eliminarlas cuando tienen unas potencialidades clínicas y medicinales altamente promisorias. Y así ocurre con cualquier cantidad de plantas, el bledo, el quicuyo y otra cantidad de plantas que hemos considerado malezas. Plaguicidas que se utilizan para matar plagas, como por ejemplo el imidacloprid, son nombres casi impronunciables. Y resulta que esta sustancia tiene un componente activo que me voy a permitir leerlo solamente por capricho. Y dice insecticida neonicotinoide. Ese neonicotinoide es esa estructura que ustedes ven ahí molecular. Y resulta que se la aplican a los insectos para matarlos. Y resulta que afecta el vuelo de las aves. Resulta que ese neonicotinoide altera el vuelo de las abejas. Y como ustedes saben, las abejas pueden desplazarse de sus colmenas hasta el sitio donde se alimentan, es decir, las flores, y ellas van y liban y traen polen y traen néctar en su cuerpecito, y cuando llegan a la colmena, ellas hacen este movimiento a lo largo de varios lugares de la colmena donde ellas trabajan. Si ven, ustedes ven, tienen un movimiento senoidal, en términos matemáticos, esto es pura física y matemática aplicada a la biología, y donde eso ya se ha medido en términos estadísticos y matemáticos, la biomatemática es sorprendente, y por cada segundo que ella mueve las alitas y se sacude, equivale, ya se sabe que es 1 kilómetro. Entonces, cuando ella hace esos movimientos senoidales y se mueve en la dirección determinada, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, le está indicando a las demás abejitas obreras cuánta distancia hay con respecto al Sol en su ángulo de inclinación. Es sorprendentemente prodigiosa la inteligencia que tienen estos animales. Pero resulta que ese pesticida, insecticida, que contiene neocotinoides, altera el sistema nervioso de la abeja y la abeja cuando va al lugar de encuentra alimento, se pierde, se enloquece y no logra llegar a la colmena. Por lo tanto, no logra decirle a las compañeras obreras dónde está el alimento. Es allí donde está el problema con los agroquímicos y los pesticidas en este momento y la gran preocupación con las abejas, porque están perdiendo el rumbo, porque los pesticidas les están quitando la dirección, se enloquecen, pierden el orden, porque su sistema nervioso se ve afectado por eso. Muy bien, los pesticidas entonces basados en esa molécula neonicotinoides amenazan las abejas y pues no solamente el veneno imidacloprid o el tiametaxón o el cleotianidina que lo produce respectivamente Bayer, Syngenta y pues también Chemical y Takeda que las producen con barcas comerciales de cualquier tipo, pues son neurotóxicos
atacan el sistema nervioso y causan infertilidad, reducen la fertilidad y la resistencia de las abejas a las enfermedades. De manera que es una cosa sorprendentemente perjudicial. Los insecticidas son los más utilizados en el mundo y los utilizamos en la casa. Yo espero que de ahora en adelante ustedes eliminen los pesticidas, el RAI, el Baigón y cualquier otro insecticida en sus casas. Ah, es para matar moscas y mosquitos. Utilicen otras cosas alternativas. En nuestro curso de agroecología urbana enseñamos qué insecticidas se pueden utilizar. Y les enseño cómo combatir las cucarachas, cómo combatir las hormigas de manera ecológica y cómo combatir otros bichos de una manera eco saludable. Muy bien. Se debería prohibir su uso de este insecticida maléfico, dañino, ponzoñoso. Para mí eso sí es diabólico. Eso está matando la creación de Dios. Eso sí está reduciendo la esperanza de vida de la gente. Está alterando la naturaleza. Deberían ser prohibidos. La pregunta es por qué no estamos haciendo acciones activas para la prohibición de estas sustancias venenosas. Y estamos preocupados por las vacunas que tienen grafeno y que tienen otras sustancias, y que la gente se va a morir y que es un experimento y un ensayo, pero por favor, los pesticidas y los agroquímicos llevan 80 años siendo usados en la agricultura y ya no son experimentos, están probados de que producen daño, enfermedad y muerte, pero frente a eso no decimos nada. Frente a eso hay silencio asombroso. Y eso sí nos debe preocupar en el marco de la pandemia, en el marco de los procesos de vacunación. La gente está muy preocupada, muchos activistas antivacunas están preocupados por los venenos, pero recuerden que hay cosas peores que nos estamos metiendo al cuerpo y para eso sí no decimos nada. Es una amonestación muy cariñosa y respetuosa que le hago a quienes nos están escuchando, porque esto sí nos debe preocupar. Y nos debe preocupar también los fertilizantes sintéticos de alta solubilidad, como el nitrógeno, el potasio y el fósforo. El nitrógeno particularmente se usa para aumentar la concentración de aminoácidos en los tejidos vegetales. Claro, es que el nitrógeno es la base molecular de las proteínas y las proteínas pues están compuestas por aminoácidos. Y recuerden que los aminoácidos son esenciales en la producción de las proteínas que son finalmente las que producen y transfieren proteínas derivadas de la producción de ácidos nucleicos. El ADN está asociado a esta molécula de nitrógeno. Los ácidos nucleicos están asociados al nitrógeno y además al fósforo, porque el fósforo es parte constitutiva de los ácidos nucleicos. Y el fósforo, esa molécula fósforo, es la que hace que los aminoácidos sean ácidos, que los ácidos nucleicos sean ácidos. Muy bien, ¿cuál es el problema con los fertilizantes sintéticos nitrogenados de alta solubilidad? Pues es que los absorben la planta en grandes concentraciones, fijan nitritos y nitratos y cuando una lechuga, una planta de hoja o cualquier vegetal que ha sido sometido a esta producción basada en fertilizantes sintéticos, lo consumimos, pues esos nitritos y nitratos pasan al cuerpo. Muy bueno porque nos van a producir bastante aminoácidos y proteínas. Claro, una lechuga enriquecida con nitrógeno. Pero resulta que el nitrato se combina con las aminas y las nitrosaminas sabemos ya, con sobrada evidencia científica, que producen cáncer y están asociadas a la aparición de todas esas neoplasias de preocupación, tipo cáncer de seno, cáncer cervicuterino, cáncer gástrico, cáncer de colon, bueno, cualquier cantidad de cánceres, pero frente a eso no nos preocupa nada. Y vuelvo a llamar la atención frente a eso. No hay preocupación asidua frente a eso. Las frutas y hortalizas con más productos químicos en el 2020. Esto es una nota de Europa. Y dicen que entonces el cale, la fresa, los nectarios, o sea, una variedad de duraznos, las espinacas, las manzanas, las uvas, los duraznos, las cerezas y los tomates, las peras, los apio y las papas son las que menos, las más sucias, las más contaminadas. Eso en términos europeos y quizás estadounidenses. Y ellos dicen que hay una quincena limpia, o sea, 15 productos, que no necesariamente esos productos son igualmente limpios en América Latina y el Caribe, porque han de saber que en América Latina y el Caribe no tenemos restricciones frente al uso de pesticidas y agroquímicos. Nosotros somos receptores acríticos
masivos de cantidades industriales de pesticidas y agroquímicos y fertilizantes de alta solubilidad. De manera terrible. Nosotros somos los receptores de los mayores productores de contaminantes que ya habíamos hablado en la entrada anterior. La quincena limpia. Dice que el maíz, el aguacate es riesgoso, ya les decía por qué, porque es grasa. Y es ahí, los aguacates acumulan pesticidas y trazas de metales. Ojo, porque nuestros aguacates no son ecológicos. Los que consumimos, los que exportan sí, pero eso no nos los comemos nosotros, se los mandamos a los europeos y a los estadounidenses. La piña, ese sí podría ser un alimento limpio. En mi conocer y saber, la piña es uno de los productos que menos sustancias químicas, es más, es uno de los cultivos de adaptación al cambio climático, porque es una planta que resiste muy bien el sol y la sequía. La cebolla, no podría decir que es un alimento limpio aquí en América Latina, le echamos cualquier cantidad de venenos. La papaya, lo mismo. La berenjena, aunque no tenemos mucha cultura de berenjena acá, digamos que también es muy sucia. Las arvejas, un tipo de leguminosa o el guisante, también se le aplica venenos, pero no en tantas proporciones como si, por ejemplo, el aguacate o el maíz. El coliflor definitivamente está muy contaminado. El brócoli totalmente sucio. El melón es limpio. La col tiene veneno. Los champiñones son más limpios. Y el kiwi y el melón verde. Bueno, aquí qué podría decir rápidamente. ¿Cuáles son los más limpios en nuestro contexto latinoamericano? Podríamos decir que la piña es más o menos limpia. Las arvejas, los champiñones, el melón y el kiwi. Los melones verdes y el naranjado. De resto, no les podría garantizar que el maíz sea limpio, que el aguacate tiende a tener una residualidad importante, y el brócoli y el coliflor. De pronto los espárragos sí, pero las cebollas tampoco. De manera que, y les voy a hablar específicamente más adelante de cuáles productos son muy peligrosos. Miren que en la docena sucia está el tomate. La docena sucia es muy sucia aquí en nuestro medio. Lo vamos a ver. Miren, esta es la lista de agroquímicos, pesticidas y tóxicos que utilizamos para matar bichos, hongos y malezas. Ahí están. Son nombres casi que impronunciables. No los voy a leer porque no tiene sentido leerlos, pero para que ustedes los tengan. Solamente voy a mencionar el DDT. El DDT es una sustancia muy peligrosa, muy nociva, que fue descontinuado en Estados Unidos. ¿Sabe para qué utilizaban estos productos? Le aplicaban a los soldados para quitarles los piojos, y algunos de ellos los utilizaron en la guerra. Estos productos han sido utilizados para la guerra, para quitarle las hojas a los árboles y poder, por ejemplo, en la guerra del Vietnam utilizaron un herbicida para defoliar los bosques de Vietnam y poder ver desde los aviones y los helicópteros al enemigo. Pero no les sirvió la táctica porque ellos, los vietnamitas, sabían que ellos no se escondían debajo del bosque, se escondían debajo de la tierra. Y por eso no lograron ganar esa guerra allá. Los estadounidenses, estoy hablando de los estadounidenses. Muy bien. La docena sucia, pesticidas y agroquímicos altamente contaminantes. Las aplicaciones. Quiero decirles que aquí hay unos riesgos a la salud humana muy preocupantes. Miren, aquí tenemos en la escena un campesino, un agricultor andino común y corriente que está preparando frente a sus hijos, al fondo está el otro niño, y él le está vendiendo la idea a su hijo por aprendizaje social, eh, que esas sustancias se manipulan sin necesidad de equipos de protección personal. No está utilizando tapabocas, ni máscara, ni guantes, ni ningún tipo de protección. Eso es sorprendente que nuestros cultivadores, agricultores, produzcan los alimentos que nosotros estamos consumiendo, miren, con una cantidad de recipientes que tienen nombres impronunciables y no esté utilizando equipos de protección personal. Y lo peor es que ese agricultor dice, no necesito eso porque yo soy fuerte y valiente, los únicos que utilizan eso son las nenas.
Las gallinas, y utiliza términos muy peyorativos para referirse a las personas que sí los usan, porque tiene la conciencia y la creencia de que no le va a pasar nada. Craso error. ¿Por qué? Porque resulta que este señor puede que se bañe, se limpie y se asee, pero va a llegar a su casa. Su esposa generalmente lava las prendas del agricultor, de su esposo, sin guantes, sin equipos de protección personal. Y sus manos y su cuerpo se predispone a la absorción de esta sustancia. Pero no solamente eso, tiene relaciones sexuales con un señor que no se está protegiendo con equipos de protección personal. Y así se bañe, las trazas de metales y de metaloides, de esas sustancias químicas, quedan impregnadas en el cuerpo de ese señor que cuando tiene relaciones sexuales son impregnadas en la mujer. Y recuerden que la mujer tiene un área genital mucho más grande que la del hombre, y es una cavidad, es una concavidad que alberga sustancias. De hecho, por eso el cáncer cervicuterino está asociado a un tema de salud sexual y reproductiva, un tema de higiene. El virus del papiloma humano, que lo transferimos nosotros los hombres, pues finalmente es el que se entra para allá y es el que causa estragos en el útero de las mujeres. Pero eso no lo estamos viendo. Pero peor aún, las mujeres absorben esos pesticidas y como bien sabemos, la mujer tiene la capacidad de tener más grasa que nosotros los hombres. Claro, ella es más sedentaria y tiene más grasa porque ella tiene que, es la depositaria de la vida y tiene que generar espacios de grasa para poder proveer vida a un feto. Resulta que cuando la mujer queda en embarazo y comienza a lactar, ¿dónde, qué es lo que sale a través de la leche? Pues claro, les decía yo que los agroquímicos tienen lipoafinidad, se pegan a las sustancias con grasa. ¿Y la leche qué es? Pues una sustancia con mucho contenido de grasa. Pues las mamás campesinas, agricultoras que han tenido exposición a agroquímicos, dan de lactar a sus bebés con trazas de metales y metaloides provenientes de una agricultura industrial química. ¿Quiénes son los responsables entonces de la salud de los agricultores? Nosotros que somos los consumidos, pero por supuesto que sí, que les estamos auspiciando la gracia. Pero no solamente eso, las industrias de agroquímicos y pesticidas que no solamente proveen esas sustancias, sino que además dejan en ignorancia a sus agricultores. Y que los agricultores también se ayudan un poquito porque no saben leer y escribir, pero tampoco les interesa aprender. Y si les enseñan, les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces, todo ayuda a todo. Y por eso esos niños que nacen en hogares campesinos que han sido expuestos a pesticidas tienen problemas de aprendizaje, son niños torpes, son niños que tienen problemas cognitivos, son discapacitados de por vida porque han sido expuestos a sustancias peligrosas. Pero también hay afectaciones teratogénicas, eh, que hay daño a nivel de las células reproductivas. Muchos de esos embarazos no son viables por el hecho de que sean expuestos a los agroquímicos y son abortos. Hoy por hoy que nos preocupamos tanto por el aborto en Colombia, que hubo un concepto de la Corte Constitucional de que se permitía el aborto hasta los 24 meses. Yo estoy en contra del aborto, pero no nos preocupamos por los que están produciendo abortos espontáneos, que son los pesticidas y los productores de agroquímicos. Ellos están produciendo abortos espontáneos en las mujeres campesinas, pero frente a eso no decimos nada. Es porque no sabemos, pero en realidad estamos promoviendo unos afectos en la salud de las familias campesinas, pero también en nosotros, porque nosotros nos comemos la comida que ellos producen a base de pesticidas. Y la mayoría de los alimentos que consumimos provienen de la agricultura campesina, de esa agricultura donde hay agricultores ignorantes, analfabetos, que usan recurrentemente esta sustancia. Muy bien, productos como el brócoli, el coliflor, que es, como son inflorescencias, no pueden soltar o liberar o con el lavado eliminar los venenos, quedan impregnadas en esas estructuras blancas. El tomate es un producto agrícola que se produce a los 120 días y tiene la virtud de ser el potencial protector del cáncer de colon, perdón, del cáncer de próstata en hombres, pero también se sabe que tiene un efecto sobre la angiotensina y dilata el endotelio vascular
y evita o reduce el infarto agudo de miocardio porque tiene un poderoso antioxidante llamado licopeno, pero que el efecto benéfico del tomate se puede ver disminuido por esa cantidad de sustancias venenosas que le aplican. Hasta 24 aplicaciones en tomate en un ciclo de 120 días, más el veneno que le aplican post cosecha para que no se pudra, porque también es un producto que al igual que la uva, tiene alta concentración de humedad líquido que tienen que aplicárselo para que se preserve, que después de cosechado, en muchas ocasiones y con frecuencia, se baña con veneno para que no se pudra y dure más. Terrible, terrible sentencia en lo que nos tenemos que someter los urbanitas por vivir en la ciudad a ignorantes de lo que está produciéndose en el campo, porque no se producen alimentos. Recuerden, la agricultura no está preocupada por producir alimentos, sino por producir dinero. Y en esa categoría caen también los agricultores clásicos. Los riesgos a la salud ambiental no son menores. Miren, este cultivo de coles que yo visité hace unos años estaba altamente impregnado con venenos para el control de la mariposa y de las larvas de la mariposa. Y entonces le preguntaba yo al agricultor qué pasaba cuando llovía con el veneno. Pues el veneno se lava y el nitrógeno y el abono también se lava y va para allá donde está ese cuerpo de agua que señala la flecha roja. Ese cuerpo de agua, aguas abajo, que ya lleva revuelto fertilizantes y pesticidas, es tomado, bebido por el ganado y por los abrevaderos que están circundando ese cuerpo de agua, que también se fijan los tejidos y que van a parar al queso y que van a parar también a la leche y que finalmente nosotros consumimos y como el cuerpo de la vaca y del animal es basado, tiene grasa, pues también la consumimos a través de el consumo de carne. La carne tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas, no solamente las que se aplican en veterinaria, sino las que también ingieren espontáneamente. Recuerdan que les dije lo del glifosato. El glifosato es esparcido por las avionetas, por los aviones que quieren matar, destruir los cultivos ilícitos, pero esa nube también impregna pastos y que el ganado se come con total naturalidad y que fija en sus tejidos y que finalmente llega a través de la carne, la leche y los lácteos. Muy bien, nos están enfermando. ¿Quién nos está enfermando? La industria de los pesticidas, la industria de los agroquímicos. Muy bien. Y, no, ¿y qué decir de los insectos benéficos como las abejas y como los picudos y como las mariquitas que se comen otros bichos? Pues ellas se envenenan porque se comen los áfidos que están, a los cuales está destinado el veneno. Y lo peor es que las mariquitas, que son insectos benéficos para nuestros cultivos, no desarrollan resistencia genética como si los picudos, o los áfidos, o los insectos bichos malévolos, los nocivos. Y lo mismo las aves, aves de rapiña, especialmente estas aves del último eslabón de la cadena alimenticia ecológica, son los que más sufren porque como consumen todos los animales de la cadena trófica representados en el ratón comió maíz, pero ese maíz estaba contaminado, finalmente ellas desarrollan en sus tejidos esas sustancias, acumulan en sus tejidos esas sustancias venenosas que impiden que puedan empollar sus huevitos y que ellas ponen sus huevos, pero como el veneno, los agrotóxicos interfieren en la síntesis del calcio, pues eh, impide que los huevos incuben. Ellas se quedan ahí, pero no logran que los huevos sean viables y los polluelos no nacen. Muy bien. Los neonicotinoides, como les mencionaba, pues no solamente afectan a las abejas, afectan a las lombrices, afectan a algunos escarabajos, las mariposas, afectan a las libélulas, a unos invertebrados acuáticos que alimentan los peces, pero que también afectan a las aves, a los murciélagos. Mejor dicho, los neonicotinoides son un riesgo para la salud humana y ambiental sin precedentes. Los seguimos usando. No hay preocupación frente a ello. No decimos nada, pero estamos más preocupados por la guerra en Ucrania y por la vacuna,
que la vacuna anti-COVID nos va a producir grandes estragos cuando estas sustancias ya nos vienen haciendo estragos desde hace décadas en nuestra salud humana y ambiental. ¿Cómo cree que puede multiplicar esta información? Vamos a universalizar esto hay que difundirlo a través de las sociedades de jóvenes, club de aventureros, de conquistadores, la red de profesionales de salud adventista, los ministerios de sostén propio, centros de vida sana, de los cuales casi o nada se habla de esto y que escasamente se visibiliza en comentarios esporádicos, pero esto no hace parte del corpus discursivo de nuestros congresos de salud. Nuestra literatura de salud no habla de esto y esto debe preocupar. Nuestra literatura de salud, nuestros encuentros de jóvenes adultos, sociedades de jóvenes, campamentos de jóvenes, y muchos escenarios del quehacer eclesiástico y denominacional deben hablar y posicionar este tema y debe ser un asunto de amplia difusión y de amplia incorporación en nuestro argot y en nuestra jerga y en nuestro conocimiento cristiano. Posición crítica bastante antagónica, de oposición y de activismo al tema de los agroquímicos y los pesticidas que son tan perjudiciales para la salud humana y ambiental. Una alimentación saludable inicia necesariamente por una agricultura que cuide la salud humana y ambiental. Y yo les decía al inicio, un alimento saludable no necesariamente es saludable. Tiene que ser agroecológico para que realmente sea saludable. Por eso este ciclo de conferencias tiene una virtud y un propósito, que es fomentar estilos de vida ecosaludables. Un estilo de vida que considera la alimentación basada en plantas o vegetarianas sería limitada o riesgosa si no considera la agroecología como base de las decisiones y elecciones de las personas. No olviden visitar mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, inclusive en Telegram, Skype y en el correo electrónico. También cualquier duda, inquietud, no duden de agregarla en la caja de comentarios. Comente, comparta y suscríbase. Bendiciones y hasta la próxima.